11 en punto y ya retomamos acá y saludamos nuevamente a quienes nos acompañan ahora luego de esta pausa a Natalia Aguilera, enfermera botánica, porque el resfrío llegó para quedarse, Nati. Sí, lamentablemente, mi chiquillos lindos, horrible. Y por eso es que es el llamado, ¿cierto?, al autocuidado. El Ministerio de Salud también, ¿cierto?, es un llamado que idealmente, ¿cierto?, podamos utilizar las mascarillas, que a nadie nos gusta, pero bueno, ¿cierto?, lamentablemente los virus y las bacterias este año están, pero de otro nivel. Sí. Así que por eso hay que tener alternativas, ¿cierto?, y estar preparados. Y desde tu experiencia, Nati, estuviste varios días súper enferma y justamente hacer la conexión, cómo a través de la medicina natural nosotros podemos ir viviendo con esta enfermedad que dura más de una semana e incluso más, ¿no? Exacto. Las distintas patologías que hablábamos en un principio con Edgardo, sí, son más de seis incluso. Los virus, ¿no?, que andan circulando. Sí, exactamente. Entonces acá lo importante, mis chiquillos lindos, es saber, ¿cierto?, cómo poder nosotros abordar las distintas problemáticas que nosotros en algún momento, durante estos meses de frío y de lluvia, seguramente nos vamos a tener que enfrentar. Bueno, dentro de las alternativas, ¿cierto?, que nosotros podemos utilizar y los principales problemas que nosotros vemos, ¿cierto?, ahora durante el invierno existen dos, ¿cierto? La tos. La tos es un clásico síntoma que acompaña, ¿cierto?, las enfermedades respiratorias. Entonces ahí nosotros tenemos que también tener la sabiduría, ¿cierto?, de entender cuándo tenemos que atacar la tos y cuándo no, ¿ya? Porque normalmente decimos tos, no, esto hay que erradicarlo, ¿ya? Por eso también nosotros tenemos que recordar que la tos es un acto reflejo que busca, ¿cierto?, poder salvaguardar nuestro sistema respiratorio para sacar todo lo malo, ¿cierto?, que pueda haber. Entonces, cuando hay una tos, por ejemplo, que sea productiva con pollito, ¿ya?, esa tos tú la vas a dejar, a no ser que sea demasiado irritativa, demasiado insistente, por ejemplo, que la noche no te deja dormir, que no te deja incluso comer o hablar. Claro, ahí, ¿cierto?, se puede bajar un poquito con las hierbas que vamos a ver, por ejemplo. Y por otro lado está la tos seca, ¿ya?, que no vamos a entrar ahora en detalle de todos los posibles causas que te pueden llevar a una tos seca. Pero cuando la tos es seca, ¿cierto?, realmente no tiene mucha función en nuestro sistema respiratorio, ¿ya? Entonces ahí, ¿cierto?, que muchas veces los problemas que, como me pasó, estaba con amigdalitis purulenta, con mucho dolor de garganta, entonces la tos ahí no era un síntoma muy deseable porque irritaba aún más esta garganta que ya estaba, ¿cierto?, congestionada e irritada. Entonces ahí utilizamos plantas antitusivas. Eso necesito yo, Metrapique. Oye, ¿sabes qué? Algo que pasa también en esta época, yo ando con la garganta, no ando irritada ni nada, pero está como delicada. Como que esa sensación de que uno se quiere enfermar, como que una está hablando de esto constantemente, como que voy a caer. Así que empecemos también con algunas infusiones que nos permitan también fortalecernos y sobre todo si tenemos algún tipo de síntoma. Ya, voy a pedir si me pueden traer por ahí agüita caliente, que eso se me olvidó. Romerito, cabecita loca. Yo en cualquier tacita. ¿En un vasito trate? Ya, voy a ir a buscar yo mientras. Ahí la Conci nos va a ayudar. Ya, entonces mis chiquillos lindos, vamos a hablar primero de un clásico, ¿ya? Que seguramente les ha sucedido, ¿cierto?, que ante cualquier enfermedad respiratoria, lo primero, ¿cierto?, que la gente les va a llevar. ¿Esto qué? ¿Como que llamamos a la tos, de verdad? Voy a buscar agua, señor director. Aquí la tengo. Oye, Vamos, ¿qué me pasó? Me puse nerviosa. Me pusiste nerviosa, Natalia. Te pegué mi tos. Volví. Agua hirviendo. Apañándole. Ahí tenemos agüita calentita. La mezclamos con la de la que está un poquito más helada. La mía está tibiecita. Ya. Hoy yo doy el tip. Yo tomo agüita tibia acá, porque la fría como que me deja... Sí, claro, la helada, y sobre todo a esta hora con las bajas temperaturas, mejor tibiecita, ¿no? Súper, súper. Si le sirve a alguien. Buen consejo. Ya, bueno, si después nos pueden traer más agüita, porque quería llenar esto para hacer ahí está Romerito. Agüita caliente. Me despertó. Ya. Y acá igual sí puede un poquito acá. Pero no sé. Todo agua. Agua hirviendo. Estamos perdiendo material.
Necesitamos harto líquido, harto líquido. Harto líquido, Oye, sí. porque nos ayuda también a la cantidad de ingesta diaria de agua que necesitamos. Claro que sí, y no es casualidad que en realidad, ¿cierto? Cuando a nosotros vamos, por ejemplo, ¿cierto? Al médico, lo primero que nos dice, harto líquido. ¿Y por qué, mis chiquillos lindos? Porque cuando nosotros que estamos en proceso de infección, de enfermedad, y esto todo acompañado con fiebre, hay mucha pérdida hídrica, niños, adultos mayores, son súper fácil que se deshidraten, y evitar, digamos, la deshidratación es algo, ¿cierto?, que queremos a toda costa, ¿cierto? Entonces, abundante líquido. Esto también va a aumentar, ¿cierto?, la fluidificación. Si tenemos, ¿cierto?, mucosidad, si tenemos flemas, va a hacer que esto salga mucho más fácil. Y eso es súper importante, mis chiquillos lindos. ¿Por qué? Adultos mayores ya normalmente tienden, ¿cierto?, a retener estos fluidos, ya estas flemas, y esto en realidad es un caldo de cultivo. Cuando nosotros no las podemos expectorar, es un caldo de cultivo dentro de nuestros pulmones para que se colonicen y, por ejemplo, de pronto, aparezca una neumonía. ¿Ya? Entonces es súper importante, eso tan básico que el médico muchas veces les recuerda, tome harta agüita. Claro, yo te iba a preguntar también, mientras vamos a comenzar prontamente con la preparación, ¿qué tan bueno, hoy día hablamos, ¿verdad?, de lo colapsado que están los sistemas de salud, ¿verdad? ¿Qué tan bueno podría ser este tipo de infusiones o trabajos naturales para justamente niños, niñas? Claro. Por ejemplo, en niños y niñas, ya siempre hay que tener la salvedad que, por ejemplo, vamos a hacer nosotros una inhalación cuando Romerito traiga la agüita caliente. Ahora, el otro agüita, Romerito, el otro flete, ¿ya? Entonces, por ejemplo, hay estas clásicas vaporizaciones, ya, que se suelen hacer muchas veces en casa, que se deja un tachito, ¿cierto? Claro, eso sirve muchísimo en el sentido que va a humidificar el aire, que nos ayuda, ¿cierto?, a disminuir en el sentido la tos, porque el aire muy seco, ya muy frío, eso también aumenta la tos. Oye, eso, ¿sabes qué? Está muy de moda una que te ve ahí TikTok y todas estas cosas de Lola. Están todos como full, llega el invierno, deshumidificar el aire. Y todas estas cosas, porque tiene que haber una humedad en el aire. Claro, no nos vamos a ir a los excesos, pero sobre todo cuando prendemos la estufa seca mucho el aire. Entonces, ahí también tener consideración, porque todos están como, no, me compré este deshumidificador, alternativas para los baños, para las cocinas, para el dormitorio. Y es como, pero necesitamos un poquito de humedad igual. Exacto, sí, claro que sí. Y eso, más que nada, chiquillos, ustedes se van testeando, porque al menos lo que yo iba percibiendo durante mi proceso personal, ¿cierto?, de tos y enfermedad y fiebre, ya, que en un minuto me iba sintiendo que la tos aumentaba y tenía, claro, yo estaba calentita con mi estufa. Ahí está entonces. Entonces, claro, uno también tiene importante, chiquillo, irse sintiendo, ya, como nosotros, ¿cierto?, vamos percibiendo también el aire que vamos respirando. Si está demasiado frío, claro, prendemos la estufita, pero coloquemos por otro lado, ¿cierto?, algo que vaya compensando el exceso de sequedad, que es normal, ¿cierto?, de las estufitas. Claro. Ahora, ¿cómo saber, por ejemplo, cuáles son esas plantas que podríamos ir ocupando específicamente en, por ejemplo, instancias como esta? Ya. ¿Qué nos trajiste en esta mañana? Aquí vemos que es de las favoritas, ¿o no? Dijeron que no hay más agua, así que con eso. ¿En serio? Es lo que queda. No queda más agua, no queda más agua. No, con esto ya tenemos. Claro. Entonces, mira, la primera planta, ¿cierto?, que les quería mostrar es el eucaliptus, ¿ya? A ver, les voy a mostrar una hoja más íntegra, porque estas donde las tengo acá, yo se van rompiendo. Partiendo, ya. Pero para que tengan una idea, ¿cierto?, esta es la hojita que utilizamos, que es la hoja madura, ya, la que tiene forma de plátano. No saquen, mis chiquillos lindos, las de renuevo, porque son muy ricas en resinas, ¿ya? Estas. Entonces, este tipo de hoja, ¿cierto?, ideal, por ejemplo, cuando nosotros estamos con tos con flemas. ¿Por qué? Porque va a aumentar el reflejo de la tos. Entonces, si tú tienes tos seca, vamos a botar. No tomes eucaliptus, ¿ya? ¿Se entiende? ¿Cierto? Perfecto. Tos con flema, eucaliptus, ¿ya? ¿Por qué? El eucaliptus es súper poderoso y no es casualidad que sea siempre la planta regalona, ¿cierto? En el invierno, ¿ya? La gente la coloca en la ducha, ¿cierto? Las vaporizaciones. ¿Le puedo echar más? Sí, dale no, estoy desmenuzando acá chiquitita. Colóquele nomás ahí ayuda. Tú nos has entregado varias recomendaciones en torno al eucalipto de lo que nos sirve principalmente ahora en invierno, que es lo que nos preocupa, obviamente, con... Pasa que el eucaliptus en esta época tiene como vía de excreción. Si ustedes han por ahí escuchado alguna vez, ¿cierto?, cómo se excretan los medicamentos, que puede ser, ¿cierto?, a través de la orina, por ejemplo, el eucaliptus se excreta a través de la vía pulmonar. Eso quiere decir que si tú te tomas una infusión de eucaliptus, tú lo vas a excretar, ya lo vas a botar por los pulmones, ya, ¿cierto?, cuando exhalas. Entonces, por eso esta acción va directamente a
los pulmones. Es así de dirigido, por eso es tan poderoso. ¿Cuánto le ¿Ya? echamos? Que estoy acá, yo métele picando. Claro. Pónganle nomás, por ejemplo, A si ver, señor ustedes... director, si lo pillamos con la cámara. Broma. Oye, Si te iba a usted- preguntar también, ¿es bueno ir mezclando, por ejemplo, algunas plantas o es quizás ir haciendo infusiones de una por una? Lo mejor cuando uno comienza con el mundo de las plantas medicinales siempre irse probando una por una. Ya. ¿Por qué? En el caso del eucaliptus, ya también, además de las acciones que tiene para el sistema respiratorio, baja la glucosa en sangre. ¿Ya? Entonces, cuando uno muchas veces desconoce todas las propiedades, ¿ya? Porque recuerden que una planta es un botiquín completo, tiene muchas acciones, ¿ya? Entonces, el eucaliptus nos va a servir para la vía respiratoria, pero también nos baja el azúcar en sangre. Entonces, si por ejemplo tú eres diabético o diabética, ¿ya? Pero no sabes ese dato, ¿cierto? Y te tomaste un mixto de, como le dicen, ¿cierto?, de muchas plantas y después, empezaste como a sentir frío, terciana, sientes que te bajó el azúcar, pero no sabes por qué, ¿cierto? Seguramente en la tisana que te tomaste colocaste varias plantas a lo mejor que bajaban el nivel de azúcar. Justo coincidió a lo mejor con tus inyecciones de insulina o con tu hipoglicemiante y te bajó demasiado el azúcar. ¿Ya? Por eso cuando uno parte con las plantas medicinales, lo indicado es que vayamos testeándonos uno por uno. Pero lamentablemente, ¿cierto? Uno no tiene muchas paciencia. Mete todo nomás. Exacto. Ese es Y el dice, tema, bueno, que a la uno- vida. Uno piensa que son plantas naturales, entonces que podemos improvisar e ir utilizando simplemente. Entonces, bueno que hay en espacios como este para ir educando a la gente y saber perfectamente cuáles podemos ocupar y cuáles quizás no. Claro, y lo mejor es sacarle mayor provecho. Si eso es, digamos, la nueva sabiduría, recordar para qué sirven las plantas, porque esta sabiduría, ¿cierto?, la tenían nuestros ancestros, pero bueno, por esto, ¿cierto?, de la inmediatez, nosotros ya nos hemos olvidado, ¿cierto?, de todos los beneficios que tiene una sola planta medicinal. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cierto?, podemos hacer una clásica inhalación, ¿ya? Las inhalaciones, rico. ¿cierto?, de plantas medicinales, en este caso, ¿cierto?, de eucaliptus, ¿ya? Idealmente hacerlo de manera dirigida. Yo coloqué aquí, ¿cierto?, un tachito con agüita caliente. Esto, ¿cierto?, idealmente con agüita hirviendo, ¿ya? Para que salga mucho vaporcito, ¿ya? Y eso, por ejemplo, cuando tú estás con esa mucosidad, ¿cierto?, estás lleno de mocos, ¿ya? ¿Cierto? Oye, qué horrible que hablas como no, así, sí. como Carlito. De los Sí, Rugrats. paran y no exacto. paran. Ahí es indicado, por ejemplo, hacer una vaporización con eucaliptus, Yo estoy ¿ya? con mi tallito ahí dando con el palito. No es recomendado. bueno probablemente cuántas veces al día, porque claro, por ejemplo los niños, pasa que están con gran cantidad de mucosidad que terminan pasándole incluso a todas estas vías respiratorias, hasta el pulmón, pero ¿hay algún stop o podemos hacerlo 3, 4, hasta 5 veces al día Claro. para poder ayudarlos a Ya. respirar mejor? En niños, por ejemplo, la recomendación es que sean mayores al menos de 3 años, Ya. ¿ya? Y por ningún caso, por ejemplo, utilizar aceite esencial de eucaliptus, ¿ya? O derivados de aceite esencial de eucaliptus en niños. ¿Por qué? Porque, bueno, hay algunos estudios que han indicado, por ejemplo, que el eucaliptus es tan broncodilatador, ¿ya? ¿Cierto? Que este efecto broncodilatador, ¿cierto?, de expandir los bronquios en algunos niños le ha provocado el cierre, ¿cierto?, de sus bronquios, un broncoespasmo, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, cuando uno no sabe, digamos, Sí. tanto de plantas medicinales, mejor evitar, ¿ya? Mejor pecar de alaraca. Entonces, no utilizarlo en niños, ¿cierto?, menores de 3 años, ¿ya? Y las vaporizaciones también, lo ideal, ¿cierto?, para los niños es que hagan bastante ingesta de agua, ¿ya? Se puedan ayudar con las infusiones, no directamente con las vaporizaciones, a no ser que coloques tú, por ejemplo, un humidificador. O esto, ¿cierto?, como lo hacían nuestros abuelos, colocarlo, Claro. ¿cierto?, por Arriba de ahí, la estufa. arriba de la estufa te va a ayudar a Traigámosla. modificar, ¿cierto? A no ser que tú tengas asma, por ejemplo, que las personas con asma, ¿cierto?, no tienen que tener un ambiente tan húmedo ni tan seco. Sí. Por otro lado, les traje este clásico, ya que ahora en esta temporada en las zonas nosotros lo vemos, ¿cierto?, creciendo como una mala hierba. Ya, yo sé que muchos lo han utilizado por ahí, ¿cierto? Incluso lo arrancan porque, ¿cierto?, no consideran que sea beneficioso, pero en realidad, ¿cierto?, el hinojo ahora en invierno también es un tremendo coayudante de las enfermedades que nos puede ayudar, ¿cierto?, para la expectoración, para botar flemitas. Entonces, por ejemplo, en vez de comprarte a lo mejor en un principio un jarabe expectorante, ya te puedes hacer una infusión bien concentrada, ya con hinojo, ¿cierto? Agrégale miel. Cualquier tipo de miel tú que tengas, la miel de por sí te va a ayudar, ¿cierto?, a suavizar esa garganta irritada, ¿ya?
Entonces eso, ¿cierto? Tú lo puedes ir tomando y te va a ayudar a la expectoración. Y esto además, el hinojo también es una de las plantas que está reconocida por el MinSal, por ejemplo, aparece en nuestro herbario nacional y está también recomendada incluso para las mujeres que están en proceso de lactancia, porque aumenta la producción de leche. Cita enfermera, consulta. Así como está, fresquita, verdecita. Así como está fresquita, verdecita, claro que sí, Ya. o si no, seca. Bueno, esta temporada ustedes la encuentran en sitios eriazos, ¿cierto? Incluso en vereda. La verdad es que no es nada difícil poder encontrar. Está súper buena esa alternativa de repente de hacer paseos familiares y ir recolectando algunas plantas. Creo Claro que es una que sí. súper buena iniciativa para que la familia empiece a hacer juntos este proceso de ir reconociendo el trabajo que hacen las plantas medicinales, ir interiorizando a los niños, ¿verdad? Y más barato. También. Mejor. Pero claro que Nos sí. ahorramos, porque tú señalas, en vez de un jarabe que uno compra en alguna farmacia, tenemos Claro. acá esta infusión, un Claro. concentrado y algo que sabemos lo que estamos consumiendo porque nosotros mismos lo pudimos haber recolectado. Exactamente. Y otra alternativa también que les traigo que también es económica, que también pueden encontrar en las veredas, ¿cierto? Y que crece como una mala hierba, es el llantén. El llantén es una de las plantas que también está reconocida por el MinSal, utilizada ancestralmente para la cicatrización, pero que ahora en el invierno, por la cantidad de mucílagos que contiene, nos ayuda también para el efecto antitusivo, ¿ya? O sea, cuando queremos frenar la tos, esa tos, ¿cierto?, que no te deja dormir en la noche, Oh. que te despierta, Ay, sí. que incluso no te deja comer, ya puedes probar, ¿cierto? El llantén es una de las plantas que incluso tú puedes comer. Añadir, por ejemplo, una ensaladita. Obviamente estoy hablando del llantén, ¿cierto? Que tú tengas en una maceta, alejado del suelo. De los ¿cierto? perritos. De los perritos. Bueno, pasa que nosotros no solemos cultivar el llantén, pero si nosotros lo cultiváramos, ¿cierto? Estaría con unas tremendas hojas, ya como acelgas prácticamente. Ah, mira, ¿y será rico esto, no? Ese no está lavado, así que no. No me atrevo, no me atrevo. Oye, entonces tenemos infusión. Acá Tenemos al ojo la cantidad de La vaporización, elementos, sí, siempre la vaporización. O sea, vaporización. Sí, a la vaporización siempre colóquenle harta hierba, que puede ser seca, puede ser fresca, ya de manera dirigida. Por ejemplo, ¿cierto? Si nosotros queremos hacer acá una vaporización, ya lo que tenemos que hacer, ¿cierto? El es pañito. el pañito, ¿cierto? Y nos tapamos acá y nos Eso. colocamos acá un ratito, ¿cierto? Claro. Que nosotros podamos... el ratito que nosotros podamos, ¿cierto?, estar ahí respirando el aire caliente. La idea es que no se quemen, ¿cierto? Por eso esto no está indicado para los niños porque los niños son más inquietos. Claro, ¿ya? mayores de 3 años, ojalá, porque Sí, claro, se puede puede haber mover, algún problema puede- con el agua caliente. Claro, sí. En niños en general esto no lo recomiendo porque se pueden quemar más que nada. ¿Ya? Claro. Pueden colocar, hacer la vaporización, dejar esto, digamos, alejado y para que ellos inhalen de manera indirecta, digamos, el vaporcito. Claro. Súper. Para adultos, sí, por supuesto, ¿cierto? Con Y precaución. nos queda la piel, me imagino, también ahí con el Perros. vapor. Ayuda. Además, esto lo pueden hacer varias veces en el día, varias Rico. veces en el día. Personas asmáticas no es recomendable, ¿cierto? Por la cantidad de vapor. Oye, ¿y tomarnos también la infusión es buena alternativa? Va a ser demasiado concentrado Quizás en no este la caso. misma, pero por Claro, ejemplo utilizarla para tomar té o para Exacto. hidratarnos. Sí, por supuesto. Por ejemplo, acá, ¿cierto? Hacer una simple infusión. ¿Cuánto necesitamos? ¿Ya? Esto, por ejemplo, es suficiente para hacer una infusión de hinojo, ¿ya? Nada, También poquito. recuerden, ¿cierto?, que las plantas medicinales dependen muchísimo de dónde ustedes las hayan recolectado. Recuerden que días, ¿cierto?, de luna llena, días cercanos, 3 días antes, 3 días después, son los días en que ustedes van a hacer recolecciones mucho más poderosas. Sus plantas medicinales van a ser mucho más concentradas, por así decirlo, ¿ya? Y esto está hecho simplemente, ¿cierto?, por el movimiento que tiene la savia. La fuerza gravitacional de la luna, ¿cierto?, ejerce fuerza sobre las plantas, sobre las aguas en general, sobre las maleas también. Entonces, las plantas no funcionan, ¿cierto?, de manera anexa, ¿ya? O sea, de manera aparte, ¿cierto?, de la naturaleza. Son parte de ella y como parte de ellas también tiene conexión, ¿cierto?, incluso con los astros. Entonces, eso tan bonito, ¿cierto?, nosotros podemos utilizarlo como lo hacían nuestros antiguos, ¿cierto?, reconociendo que esta savia se concentra ya en las hojitas, en las flores, en las ramas, cuando estamos cercanos a los días de luna llena. 3 días antes, 3 días después, recuerden, ideal, ¿ya? Súper. Si no lo pueden hacer, no importa, solamente tengan el dato, ¿ya? Cuando ustedes puedan hacerlo, lo hacen. Súper, Connie, bueno, nosotros también dejar la invitación a que la gente pueda justamente disfrutar de lo natural. Nos encanta que puedas venir a este espacio creo que hemos perdido esa capacidad de descubrir que en la naturaleza está todo el secreto de la vida propiamente tal. Así que
te dejamos la invitación para que puedas seguir frecuentemente a estar con nosotros y a llenar un espacio que nos parece tan importante. Muchísimas gracias. Yo, como siempre, agradecida de este espacio, de compartir con ustedes, de su buena onda, y también invitado a que visiten mis redes sociales, La Enfermera Botánica, en Instagram, en Facebook, en TikTok también. Ya saben, sí. tengo talleres. ¿En serio TikTok también? También, sí. No le hago mucho al baile, pero ahí me encuentran. Pueden encontrar mis talleres, mis formaciones, todo ahí en La Enfermera Botánica. En Instagram, sobre todo, estoy muy presente. ¿Pero le haces al jazz? Pero claro que sí. Oye, te tenemos invitación, a ti te vamos a entregar acá esta invitación para este día miércoles, hoy día a las 19 horas, porque sesiones de jazz y blues, ahí para que puedas asistir y recordar que tenemos concursos y que para que disfrute hoy día en la tarde le tenemos panorama también, no solamente acá invitación, que usted nos entregue alguna recomendación y nosotros también para que lo pase bien. Muchísimas